Bienvenidos a este espacio donde hablamos de salud, movimiento y experiencias reales. Hoy nos adentramos en un tema que toca tanto a deportistas como a personas en su vida cotidiana, la lesión de menisco. Bienvenidos al eco del crujido. Soy yo, una voz entre tantas, que hoy quiere compartir una historia que para muchos deportistas resuena en lo más profundo. Una historia sobre el menisco, sí, pero más allá de la anatomía es una conversación sobre la fragilidad, la resiliencia y la redefinición de uno mismo cuando el cuerpo de repente dice basta. Recuerdo perfectamente el día. Estábamos en Mariquita, en un partido que sentíamos que podíamos ganar. La adrenalina a tope, el césped que conozco como la palma de mi mano. Un giro, uno de esos giros que has hecho 1000 veces en 1000 entrenamientos, pero esta vez fue diferente. Sentí un crujido, un sonido seco, casi imperceptible para los demás, pero que para mí resonó como un trueno en el silencio de mi propio cuerpo. En ese instante el mundo se detuvo. No fue un dolor insoportable al principio, no como te imaginas una fractura. Fue más bien una sensación de dislocación, de que algo no estaba en su lugar. Un miedo frío me recorrió la espalda, me derrumbé. La mirada de mis compañeros, la preocupación en los ojos de mi entrenador. Sabía que algo grave había pasado. Y ese clic en mi rodilla se convertiría en el eco constante de los meses que vendrían. Lo primero que te asalta es la negación. No puede ser. Seguro es un golpe. Mañana estaré bien. Pero el cuerpo es sabio y a veces brutalmente honesto. La rodilla comenzó a hincharse, a protestar con cada mínimo movimiento. Y ahí es cuando la realidad te golpea con todas sus fuerzas. Esta vez es en serio. El menisco, esa pequeña almohadilla de cartílago que vive en tu rodilla, un héroe silencioso que amortigua tus saltos, tus giros, tus carreras. Nunca le prestas atención hasta que se rompe. Y cuando se rompe se convierte en el villano de tu historia. ¿Por qué es tan traicionero? Porque a veces se va desgastando sin avisar, con pequeñas fisuras que no sientes. Y un día, con el movimiento más inocente o el más exigente, se parte y te deja con una sensación de impotencia que es casi tan dolorosa como la lección misma. He escuchado historias de cómo ocurre un mal apoyo al saltar, una torsión brusca en el fútbol, el baloncesto, el rugby o simplemente la acumulación de años de impacto, de sobrecarga. Conozco a gente que vio sus carreras truncadas o al menos puestas en pausa indefinida por un problema de menisco. Y en esos días iniciales de incertidumbre, esas historias te taladran la mente. Los síntomas llegarán pronto. Un dolor constante, sordo, que no te deja en paz. La inflamación que convertía mi rodilla en algo ajeno. Hinchado, rígido y lo peor de todo, los bloqueos. Es esa sensación espantosa de que la rodilla se traba, que no puedes estirarla o doblarla, como si algo estuviera atascado dentro. Moverme se volvió una odisea, subir una escalera era una tortura, agacharme para recoger algo del suelo se convirtió en un acto de fe y dolor. Y luego vino el peregrinaje médico, la consulta, la revisión, la cara del doctor que con solo tocarte ya sospecha lo que pasa. Y la sentencia, necesitamos una resonancia magnética. Esa frase que resuena como un eco en la sala de espera, mientras tu mente vuela a 1.000.000 de escenarios posibles. Entrar en la máquina de resonancia es extraño. Un tubo largo, ruidoso, te quedas quieto, intentando no moverte ni un milímetro, mientras el aparato hace su magia y dibuja el mapa de tu lección. Y cuando el médico te muestra la imagen y ves esa mancha, esa línea oscura en lo que debería ser un cartílago perfecto, la palabra rotura se materializa. Es real y el miedo que había estado rodando se instala. Definitivamente, ¿significa cirugía? ¿Cuánto tiempo? Volveré a jugar.
La decisión de la cirugía llegó, no había otra opción. Si quería volver a mi nivel, recuerdo el día de la operación, esa mezcla de nerviosismos y alivio. Sabes que es un paso adelante, pero también es la confirmación de la gravedad de lo que te ha pasado. Y luego el inicio de la recuperación, ese camino largo y solitario del que nadie habla lo suficiente. No es solo el postoperatorio, es la frustración de la dependencia, de no poder moverte con libertad, de tener que aprender a caminar de nuevo, así como un bebé. Cada día era un desafío de la fisioterapia, una tortura necesaria, días de dolor intenso, de lágrimas, de preguntarte si alguna vez podrías volver a hacer lo que amas. Esa repetición monótona de ejercicios, de flexiones, de estiramientos, el hielo en la rodilla, una constante compañera. Tu caso se convierte en una clínica y tú en un paciente a tiempo completo. Hubo días que sentía que avanzaba, pequeños triunfos, el poder doblar la rodilla un grado más, el levantar la pierna sin ayuda, y luego, sin previo aviso, llegaban los días de retroceso, un dolor repentino, una inflamación que volvía, una sensación de que todo el esfuerzo había sido en vano. Estos son los días que te rompe el espíritu, los días en que la oscuridad te envuelve y te pregunta si volverás a ser el mismo, si el deportista que fuiste ha desaparecido para siempre. Pero aprendí a celebrar cada pequeño progreso, a no compararme con los demás, a escuchar a mi cuerpo, algo que antes en el fragor de la competencia a menudo ignoraba. Aprendí la importancia de la paciencia, una virtud que nunca creí tener. Y aprendí que no estaba solo, el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mi fisioterapeuta. Ellos fueron mi ancla en la tormenta. La rehabilitación no es solo física, es un proceso mental, es una batalla con tus propios miedos, contra la impaciencia, contra las voces que te dicen que te rindas. Tienes que reconstruir no solo tu rodilla, sino también tu confianza. Aprender a confiar en tu cuerpo de nuevo, a creer que puedes soportar el esfuerzo, que no te va a fallar. Y entonces llegó el día en el que el médico te da de alta para volver a la cancha, o a la pista, o al gimnasio. No es una euforia desmedida, es más bien una mezcla de emoción y una inmensa precaución. La primera carrera, el primer salto, sientes cada músculo, cada ligamento, cada célula de tu rodilla. No es el mismo cuerpo, es un cuerpo que ha pasado por una guerra y ha salido victorioso, pero con cicatrices. Ahora, cada calentamiento es un ritual sagrado, cada estiramiento es un acto de prevención. El fortalecimiento no es un extra, es una necesidad vital. Entender la técnica de mi deporte no solo para rendir, sino para proteger mi cuerpo, porque he aprendido la lección más dura. No subestimes tus rodillas. Esos pequeños héroes silenciosos son los que te permiten bailar, correr, vivir. Y cuando fallan, todo se siente y se detiene. La lesión de menisco fue el golpe más duro que he recibido como deportista. Me cambió, me obligó a parar, a reflexionar, a ver la vida desde otra perspectiva. Me recordó que mi valor no está solo en mi capacidad para marcar un gol o para correr más rápido. Está en mi resiliencia, en mi capacidad de levantarme cuando me caigo, en la fortaleza de mi mente, de mi espíritu. Así que sí, el eco del crujido aún resuena a veces. Es un recordatorio de lo que viví, pero ya no es un sonido de derrota, sino un eco de aprendizaje, un eco de fortaleza. La lesión es dura, el proceso de recuperación es largo y brutal, pero la verdadera batalla, amigos míos, no se libera solo en la rodilla, se libera en la mente. Aquí, donde las esperanzas se renuevan, donde la voluntad se forja y donde uno aprende que a veces para avanzar primero hay que parar, sanar y reconstruirse desde cero. Gracias por escuchar mi historia. Espero que si alguna vez el eco de un crujido resuena en tu vida, recuerdes que no estás solo y que incluso en la adversidad siempre hay un nuevo partido por jugar.